Habéis visitado el aula educativa que hemos puesto ahí fuera, sabéis, es una intervención de 13 meses. Estamos en la mitad de esos 13 meses y yo creo que estamos ya en el 70% del global de la intervención. Es decir, que va muy bien, pero siempre hay fases que lógicamente esperas hacerlo más rápido y a lo mejor pues, se hace un poquito más lento. Entonces, con esa visión, pues ahora os vamos a enseñar esta ya parte de esos 6 meses de trabajo que han consistido básicamente en la fijación de todo lo que de dorado y de policromía estaba en unas condiciones paupérrimas, en la consolidación estructural de la madera y de todos los elementos que componían las piezas de la estructura del retablo, y estamos en la fase de la reintegración cromática. La problemática de la consolidación y de la fijación estaba en la magnitud de la superficie que estaba afectada por esa patología, que podemos hablar de un 90%, una barbaridad. Yo van a ser 40 años que estoy en esto, ¿no? Que me veáis tan joven, llevo casi 40 años. Habré hecho unos 50 grandes retablos y ninguno con la complejidad de este, ninguno. O sea, las piezas que conforman las estructuras estaban desmembradas. Ha habido que sin desmontarlas, pues normalmente cuando te encuentras un retablo en estas circunstancias, lógicamente más pequeño, se desmonta, se consolida todo y se vuelve a montar. Aquí no había posibilidad de desmontarlo porque es que era de una complejidad por sus dimensiones tremenda. Entonces ha habido que pieza a pieza de las que conforman la globalidad del retablo irlas desmontando in situ unas a unas, hasta donde se ha podido, volverlas a consolidar el elemento de la madera, el elemento estructural de los anclajes, de los ensambles y demás, y volverlas a montar. El siguiente problema era quitar los repintes. Los repintes no eran uno, sino que eran varios desde el siglo, bueno, desde toda la vida del retablo, pero los importantes en el siglo XIX y en el siglo XX. Los repintes siempre es una aventura la intervención sobre ellos, porque los repintes, ya sean con cola, sean con aceite, el ligante suele, en ocasiones, muchas ocasiones, fosilizarse. Es decir, que se hacen insolubles a los disolventes. Entonces hay que quitarlos, o no se quitan, o se quitan a base de punta de bisturí. Y imaginaros la dimensión que tiene esto a punta de bisturí, es decir, que estaríamos aquí, bueno, varias generaciones. Entonces tuvimos la suerte de que el repinte de purpurina no estaba fosilizado, aunque prácticamente era todo el retablo. El repinte de temples de óleo y demás, perdón, de temples ocre con óleo, tampoco estaba fosilizado, es decir, que se comportaba bien con disolventes agresivos, no, aquí no es agua y alcohol, un disolvente importante. Y pues se ha podido ir limpiando todo hasta llegar al original. Nos hemos encontrado que en áreas, no es esta exactamente, pero en áreas de un poquito más arriba, pues queda poco oro. Es decir, que las filtraciones cíclicas sobre la madera se mueve, expulsa la preparación donde está el oro y deja una laguna que en un momento determinado pues se repinta, se pone purpurina y se tapa y tal, pero nosotros al quitar la purpurina pues la encontramos. Y nos encontramos con el siguiente problema, y es el que os he comentado antes ahí fuera, que esto, al ser un elemento visual que sigue teniendo la función para la que fue hecho, es decir, que sigue teniendo la misma finalidad por la que fue creada, pues hay que reintegrar. Pero la ley de patrimonio nos dice que los elementos histórico-artísticos no se deben de reintegrar porque se entraría ya en lo que es el concepto de una falsificación, de un elemento que ya no es el original y que pierde, por tanto, la veracidad que tiene que tener el elemento histórico-artístico. Ahora cuando subamos veréis de lo que os estoy hablando, la complejidad de integrar los restos de oro que queda con
una visión armonizada sin introducirnos en lo que la ley de patrimonio entiende como una falsificación. Así que estamos trabajando unos 10 o 11 compañeros, luego hay un equipo de historiadores, de científicos, de químicos, de biólogos, ahí tenemos un arquitecto técnico, es decir, que es un trabajo que aunque lo realizan de manera habitual los restauradores y están aquí todo el día, pero luego paralelamente hay porque tiene que ser así, un desarrollo de estudios de la madera, de estudios de las preparaciones, de estudio histórico-artístico del elemento, de la historia material, de la vida que ha tenido el retablo, y con todo eso, al final de la restauración, se concluye una memoria donde los conocimientos se suman a la placidez de la visión del retablo y de la apreciación del elemento. Aquí vamos para arriba. Mire, una pregunta, incluso... Pero igual que no vamos a poner oro, aquí ya veis la fase en que estamos de la reintegración. Esto estaba repintado con purpurina y como ocre, era una cosa, una amalgama, unos testigos del estrato que realmente tenía, ¿no? Ese nivel de oscurecimiento. Sí. Una vez quitados los repintes, pues nos encontramos que los restos de oro que quedan son muy escasos. Estos son los restos de oro que quedan. Entonces, aquí la reintegración, que ahora veréis arriba cómo se desarrolla, tiene como patrón esto. Este es el nivel que va a tener todo. Un nivel de desgaste donde tú, a esta distancia, un poquito más, vas a apreciar que esto no es dorado, que tú lo ves dorado, pero que no es el oro original. Para diferenciar. Para diferenciar y para que no entremos en esa disyunción. Por otro lado, aquí, lo que comentaba antes, la falta de ese ojo es tan agresiva que está deteriorando totalmente la potencialidad del original. Entonces se va a reponer el oro y lo que se hace es que se hace o bien a base de rayitas o a base de puntitos. De manera... Para saber en un futuro que eso no es original. Que no es el original y en un futuro incluso estamos viendo la posibilidad de que se pueda quitar y poner, para que tampoco se fusione con el material original. Y por supuesto no se hace en madera, se hace en otro tipo de material. Lo que te comentaba antes de las molduras, que sí se van a hacer algunas, ahora veréis arriba por qué, se hacen en un material distinto. En este caso se saca mediante una regla que tenemos de volúmenes, sacas el volumen, lo haces en el ordenador en 3D y lo imprimes en plástico. Entonces ese elemento que tiene la misma volumetría que el original se repone, se le da el mismo tratamiento y tal, y nunca va a integrarse el material dentro del material original. O sea, así, esto es del siglo XX. Sí. No siempre respetar lo que nos ha llegado del siglo XVIII. Exactamente. Y también, pues como le he comentado antes al otro grupo, la música es para oírla, esto es para verlo, y tienes que respetar también esa necesidad de armonía de lo que estás viendo. Entonces tampoco es una cosa arqueológica que diga por aquí tal igual y esto es un yacimiento arqueológico, no. Esto sigue trabajando, teniendo su función, que es algo que realmente es un valor añadido, porque ¿qué elementos encuentras hoy en Utrera que sigan funcionando igual que funcionaba hace 400 años? No sé si habrá algún molino de aceite o algo así. Esto sigue empleándose, sigue cumpliendo la misma función para la gente de Utrera que tuvo cuando se hizo. Entonces, eso es un valor añadido de una pieza que sigue estando en funcionamiento y que tiene además, nosotros tenemos además la obligación de respetar la historia del elemento histórico-artístico como lo que es. Un elemento histórico-artístico que hicieron nuestros mayores, que nosotros hemos heredado, que tenemos que transmitir a generaciones futuras y las tenemos que transmitir
con toda la veracidad y toda la potencialidad de la pieza. Está las zonas rosáceas, la falta del oro y cómo se significa el original con la falta. Ahora, que veremos en la planta de arriba, pues veréis la solución de esta aplicación de este producto, que es mica, que es una mica recubierta con dióxido de titanio, que le da, son un pigmento dorado, pero que no tiene la ventaja de que no envejece, que es distinto al material, lógicamente, del oro, y que es fácilmente diferenciable mediante la aproximación. ¿Vale? Vamos al resultado final. Antes de, una vez aplicado el bol, esa base, que significa de manera muy clara, visualmente, dónde está el oro original y dónde está la falta. Esos son pequeños bocados que, como he comentado antes, si fuera para un museo, esto se quedaría así. Pero debido al fin, a donde estábamos y a la función del retablo y demás, lo que hemos comentado, pues nos metemos en la reintegración y quedaría así. Esto es como estaba antes y después de la reintegración. El dorado que veis es, bueno, lógicamente veis los restos originales, hay pequeñas lagunitas que están rellenas con este material, con la mica, y como visualmente se queda totalmente integrado como si estuviera dorado. Desde esta distancia y un poquito más cerca, pues veríamos cuáles son los restos originales, cuáles son los restos repuestos y cómo al final, mediante la distancia, este problema que os decía antes, de integrar sin poner el material original, el oro, que sería lo más fácil y sencillo, pues se queda al final cumpliendo ese propósito que no es otro que el de integrar algo del siglo XVIII con una visión en el siglo XXI de armonización y de integración. Eso todavía no lo veis. Aquí sí veis como el repinte que había antes, esa rosca que todavía no hemos podido quitar. Así es como estaba el retablo, con ese aspecto tan bonito. Y ¿Y esta con una arcallarga? sí, esas son antiguas. Estas se dejan porque son materiales que se utilizaron para la función del retablo en un momento determinado y forman parte de digamos, el trabajo que se hace, que tiene el retablo, ¿no? Entonces seguramente era para colocar la cortina de clavo. Esa no, aquella sí la vamos a quitar porque esa es del 19. Somos modernos. Entonces, Pero esta sí se lee. Unas arcallargas. Esa Sí, sí se ve se que quita. son antiguos. Claro, son criterios que hay que apreciar el cómo y el porqué. Esa se quita porque es del 19 y no tiene un valor histórico, pero esta se deja primero porque son antiguas, son del 18 y tienen la función de en un momento determinado tapar el camarín. Entonces esa apreciación a lo mejor para nosotros no tiene mucha, no nos dice nada, pero para un historiador, para alguien que quiera documentar la habitualidad del retablo, pues se convierte en un elemento más que está explicando pues lo que se hacía en el retablo. Bueno, ¿Cuántos meses se lleva a trabajar? Donde dice el año que se hizo y el año que se acabó. Una cosa curiosa que todavía incluso ni hemos fotografiado, lo hemos descubierto hace poco. Los santos, como veis, han construido a base de embonar estos tablones, de una manera un poco tosca, quizás porque la distancia en la que se va a observar no lo requería más, y se han desmontado para poderlos tratar porque también estaban prácticamente desmembrados todas las piezas. Ha habido que en algunas de ellas incluso desmontarlas completamente para volverlas a montar. Ya está fijada la policromía, está limpio y queda la reintegración cromática y volverlo a colocar en su lugar. Pesan una barbaridad para el sitio en que están, la verdad.
¿Y cuándo se empezó y cuándo se terminó? Para ver más o menos el tiempo que tardaban en hacerlo. ¿El año que se empezó? El retablo, la restauración. No. ¿Ha dicho usted el santo que tiene la fecha en la que se empezó? No, la fecha no, tiene la fecha del retablo. ¿A dónde? Está en una de las tablas, cuando se ha retirado de San Francisco de Borja, aparece a lápiz. Lo que pasa es que todavía no lo hemos fotografiado bien, el historiador no lo ha visto, pero habla de cuándo se empieza, y creo que pone 1703 y se acaba en 1713. Si calculáis el tiempo en que fue en plena guerra de sucesión, es decir, pues imaginaros en plena guerra hacer un retablo como este cuando hay tanta escasez, ya no solamente de dinero, sino incluso de mano de obra, porque estaba todo el mundo matándose. Es decir, y de madera, ¿no? O sea, el esfuerzo tan tremendo que debió de consistir, bueno, la intervención esta, ¿no? La sujeción son con troncos directamente sin pulir, ¿no? Sí, en este caso hay troncos que trozos de rama. Sí, sí. Eso forma parte también de la naturaleza del retablo. Es decir, que pues nosotros ahora pues podríamos cambiarlas todas, pero ya estaríamos cambiando la naturaleza del propio retablo. Entonces, si esos travesaños están bien anclados al muro, se mira, porque siempre las cabezas se suelen deteriorar y tal, bien anclados al retablo, pues se limpia, se consolida lo que le haga falta, pero se deja porque es la naturaleza con la que fue hecha el retablo. Es decir, que tratamos de mejorar la solidez, la estabilidad, pero no los materiales originales, porque si no ya, como he comentado antes, eso sería otra cosa, no una restauración. La mano La mano no se repone, lógicamente. Bueno, en este caso me parece que la tenemos. Es decir, que conservación. Casi 150 años más que el retablo. Es el primer elemento que sufrió las humedades, las filtraciones. Lo que pasa es que estas estructuras están muy bien hechas. O sea, tienen una estabilidad impresionante. Y aparte de todo el deterioro que les pudo producir la falta de cubierta o que la cubierta se cayera encima y tal, pues han resistido con muchísima dignidad el paso del tiempo. Con todo y con eso, pues a la armadura se le fueron dando barnices, se le fueron dando consolidantes, que con el tiempo también fueron oxidándose, fueron envejeciendo y pues ahora hay que eliminarlas. Entonces, bueno, pues estamos en esa fase de limpieza que, como veis, es con un hisopito, poquito a poco, pues ir limpiando con mucha paciencia. Un trabajo de paciencia. De paciencia y de comerte las uñas, y poquito a poco, y ya luego pues entraremos con lo que es la consolidación de la madera y la reintegración, que en este caso va a ser cromática en aquellos elementos que se pusieron a principios del siglo XX y que veis unas estrellitas opacas como de cartón. Las originales son las de arriba, y cuando esto sabemos que cuando se quite el andamio va a tener una visión muy deteriorada por la consecuencia de esa diferencia entre el original y la reposición de principios del siglo XX, pues habrá que reintegrarla. Ya veremos cómo esa visión del interior de los zapates. En el tiempo, aunque el ecuador realmente de la dimensión del trabajo la dejamos atrás ya hace tiempo, porque, como os digo, en la fase de restauración de retablo ya está pues pasando en estos momentos el 70% del trabajo que tiene el retablo. ¿Cuándo estará terminado todo? Para mediados de junio se quita el andamio. Bueno, en principio, para el mes de junio, en principio, se quitará ya el andamio y ya se quedará esto en principio listo.
¿Cuántas personas componen el equipo de trabajo? Pues ahí trabajando, que somos 10 o 11, que varía un poco, pues, también están en el taller con los cuadros. Y bueno, pues se trabaja pues 8 horas diarias y al final pues van a salir miles y miles de horas, que son las que necesitas, las que han sido necesarias para poder solventar la problemática que tenía el retablo. Que como digo, está catalogado como de los retablos más grandes de Andalucía. Pero aparte de eso, yo creo que era el más complejo de toda Andalucía. O sea, una complejidad, una dificultad tanto en la intervención sobre la estructura como en las policromías. ¿Ha sido un reto? Ha sido... Eso. Quitar el sueño más de una vez, ¿no? No me ha quitado el sueño, sino entender que al final esto es una navegación en el océano. Partes y luego las dificultades pues te van surgiendo. Tienes unos víveres, una gasolina, cuentas con el viento y para llegar al puerto, no quedarte en mitad del mar, ¿no? Entonces tienes que hacer coincidir todos esos factores para que al final se llegue a puerto con los medios que tienes, ¿no? Aquí se ha estado limpiando los dorados, porque los dorados y la policromía que hay alrededor de los dorados, que está pulverulenta, ahí no se puede meter un hisopo ni un pincel, porque al ser como tiza, la suciedad, al quitarla, quitas también el color original. Se ha tenido que hacer con una máquina que veis ahí detrás, que es láser. Entonces, mediante el láser, pues el golpeo de la luz en ese estrato oscuro hace que el estrato oscuro se vaya y lo que está detrás, que es la policromía original, pero que está como polvo, se mantenga. Es decir, que hay recursos, pero que hasta que no te pones y ves la posibilidad, pues no sabes si vas a poder cumplir, ¿no?, con lo que se espera. Esa es, sobre todo a la hora de los repintes, una vez que se han quitado, ya ahora lo que queda era cuestionar la visión del original con la visión de las faltas, respetando lo que la ley de patrimonio te exige. Y ya está. Vale. That is how I